personas de género fluido son aquellas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero, según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación. El género fluido establece periodos de transición imprecisos y variables, identificándose unas veces con uno o más géneros y otras veces con otros distintos. El género fluido no es determinado por la orientación sexual o por la presencia de determinadas características sexuales, sino por una búsqueda constante de conformidad dentro de la propia identidad de género. En este sentido, se les denomina género fluido por ser una analogía a las características de los fluidos de permanecer en constante movimiento. Estas personas pueden fluir de lo masculino a lo binario, a lo no binario, de lo femenino a lo no binario, solo entre géneros no binarios o entre todos los géneros. Aunque su fluir puede darse sin motivo alguno, también existen casos de mutogénero, en los que la persona en cuestión puede fluir hacia un género u otro dependiendo de cuál sea su entorno, de las personas que la rodean o de la interacción con diversas cosas, objetos, animales o ideas. Una de las principales problemáticas para fijar una historia de género fluido es el uso ambiguo o erróneo que se le ha dado al término. Comúnmente es confundido o utilizado como sinónimo de genderqueer, transgénero o poligénero, quizás por su crítica al binarismo de género y la idea de género como un espectro. A continuación, vamos a ofrecer algunos antecedentes de grupos no binarios que, si bien no se pueden considerar propiamente géneros fluidos, sí han dejado huella a la construcción de identidades fluidas. Travestismo. Las comunidades travestis, tanto en el espectáculo como en la política, han cuestionado los roles de género a lo largo de la historia mediante el uso de vestimentas o el montaje de performance que dejan en entredicho la absoluta masculinidad o feminidad de los seres humanos. Sus acciones transgreden las normas sociales, se relacionan con el género fluido, ya que buscan lo no binario por medio de la situación y la vestimenta. Sin embargo, por lo general, oscila entre lo masculino y lo femenino, sin tomar en cuenta otros géneros como agénero, bigénero, trigénero, poligénero, entre otros. La influencia de movimientos no binarios. En cuanto a lo genderqueer o género no binario, es el término que se utiliza para designar a varios grupos e identidades que disienten del sistema de género binario y adoptan otro tipo de modalidades para expresar su género, entre las cuales se encuentran agénero, bigénero, tercer sexo y género fluido. Es importante reconocer la relevancia que han tenido activistas y teóricos del genderqueer en la apertura y reconocimiento del género fluido, tales como genderqueer, voces más allá del binario sexual, porque permitieron un espacio para la discusión y la visibilización de entidades del espectro de género. Recientemente, los estudios de antropología también se han encargado de hacer una revisión histórica que da cuenta de las concepciones sexogenéricas en contextos socioculturales no hegemónicos, en los cuales no son considerados propiamente como disidencias. Por ejemplo, el cortometraje A Place in the Middle, estrenado en mayo del 2015, se basa en los testimonios de una niña en Hawái para mostrar cómo en esta cultura las personas tienen tanto rasgos de varón como femeninos, y ello es parte de su cotidianidad. De modo que el género o la categorización del mismo no es tan relevante para definir la identidad. Otro ejemplo es que posiblemente sea el más conocido en término dos espíritus o two spirits. Dicho término es un abanico usado por algunos indígenas norteamericanos para describir dentro de su comunidad la persona gay, lesbiana, bisexual o de géneros no binarios. El término fue adoptado en los 90 en una reunión internacional indígena gay y lésbica con el fin de reemplazar el término antropológico bardache. Este concepto no es equiparable a la gran mayoría de definiciones occidentales de sexualidad o identidad de género, ya que no se trata de con quién duerme la persona o con qué género se identifica,
De hecho, es una identidad sagrada y espiritual, reconocida y confirmada por los ancianos de la comunidad ceremonial de los dos espíritus. Elders of the Two Spirit Ceremonial Community. Los roles de los que tradicionalmente se ocupan las personas, identificadas como dos espíritus, incluyen hacer trabajos y usar vestimenta asociada tanto en hombres como en mujeres. La identidad de género alude a la percepción personal que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su género. La identidad de género puede coincidir con el sexo asignado a una persona o puede diferir de dicha clasificación. En la mayoría de los individuos, los diversos determinantes biológicos del sexo son congruentes y se ajustan a la identidad de género del individuo. La expresión de género suele reflejar la identidad de género de una persona, pero no siempre es así. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, puede definirse como la concepción interna que tiene una persona de sí misma como hombre, mujer, una mezcla de ambos u otros. Este puede considerarse como el sexo psicológico o psíquico, que a menudo se basa en las percepciones y experiencias personales de un individuo sobre su propia masculinidad o feminidad, construyéndose en uno de los tres elementos de la identidad sexual junto a la orientación sexual y el rol de género, constituyéndose en uno de los tres elementos de la identidad sexual junto a la orientación sexual y el rol de género, relacionándose con el esquema ideoafectivo de pertenencia a un sexo, por lo que sería la expresión individual del género. Vivimos en un mundo en el que la sexualidad parece estar organizada en función del binarismo entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, existen otras identidades que desafían este orden y plantean posibilidades diversas de habitar el género, lo que se convierte en fuente de curiosidad, inspiración, pero también de discriminación y rechazo. La identidad de género puede entenderse como la vivencia subjetiva de cómo experimentamos la relación de nosotros mismos, nuestra corporalidad, nuestra sexualidad y nuestras formas de habitar el mundo. En el marco del sistema sexo-género, la identidad de género puede coincidir con el sexo biológico, lo que se conoce como persona cisgénero. En el caso de no coincidir, se hablaría de identidades queer, no binarias o de géneros no conformes. El género fluido, o gender fluid, es un tipo de identidad de género no binaria que se caracteriza particularmente por ser dinámica, flexible, no estática y por fluir en función del momento, el tiempo y las situaciones. El término expresión de género hace referencia a la forma en la que materializamos y hacemos públicas nuestras identidades en el escenario social. En una sociedad cisnormativa como la nuestra, esta expresión está organizada alrededor del binarismo masculino y femenino. Así, por ejemplo, hay prendas de vestir y manifestaciones estéticas que se consideran propias y apropiadas para cada género. Las identidades de género fluido transgreden estos códigos y creativamente los reinventan para desempeñar el género de formas novedosas y no preestablecidas. Por supuesto, este carácter alternativo frente al binarismo de género hace que las personas que se identifican como gender fluid enfrenten distintas formas de discriminación y violencia. Ser de género fluido no significa lo mismo para cada persona, por lo tanto, no se expresa siempre de la misma manera, y no hay fórmula para transitar el género. Las personas que se identifican como género fluido sienten que tanto su identidad como su expresión de género no son fijas, fluctúan entre la posibilidad de percibirse como hombres, mujeres, ambos simultáneamente o incluso ninguno de los dos. Este carácter ambiguo hace que en el marco de la cisnormatividad resulte difícil construir una definición que englobe el carácter dinámico y móvil de esta identidad. No obstante, algo que tienen en común quienes se identifican como de género fluido es el cuestionamiento de los roles de género históricamente construidos. Por un lado, hay quienes intercambian simultáneos roles, estéticas y comportamientos históricamente asociados tanto a hombres como a mujeres. De esta forma, rompen con el binarismo de género y muestran que la identidad de género no tiene por qué restringirse solamente a uno de los dos polos. Por otro lado, aunque hay quienes adoptan roles binarios durante algunos momentos, el hecho de transitar
entre uno y otro hace que pongan en cuestión el carácter estático y supuestamente permanecen en el tiempo de las identidades de género masculinas o femeninas. El acto de nombrar y el hecho de tener un nombre nos inscribe en regímenes lingüísticos preestablecidos. Cuando nuestra identidad de género coincide con nuestro sexo biológico, es decir, somos personas cisgénero, lo más seguro es que sintamos que se nos incluye cuando se refieren a nosotres o nosotras a través de pronombres femeninos o masculinos. Sin embargo, en el caso de las personas de género fluido, el acto de ser nombradas se ha convertido en una importante lucha política por la visibilidad, el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. Es cada vez más habitual que los internautas incluyan en sus redes sociales los pronombres con los que les gustaría que se les nombrase, de modo que puedan evitarse confusiones en las interacciones. Con ello rompen además con la tan arraigada costumbre de asumir el género de otras personas solo a partir de características físicas y estéticas. A raíz de esto, hay cada vez más iniciativas para normalizar el hecho de preguntar por el pronombre de preferencia para convertirlo en una práctica habitual. Si bien para muchas personas la discusión sobre el lenguaje inclusivo es banal e innecesaria, para la comunidad LGBTQ y los movimientos feministas resulta de vital importancia que se genere visibilidad y reconocimiento desde el lenguaje. Quienes defienden estas iniciativas afirman que estrategias como utilizar la palabra persona para evitar hacer asignaciones binarias de género o preguntar por los pronombres de preferencia puede hacer más inclusivo el lenguaje, lo que contribuye a generar una sociedad más respetuosa de la diferencia y más consciente de la riqueza de la diversidad.